Las noticias en contexto con Adela Coriad. Bienvenidos, gracias por estar en Contexto. Hoy vamos a hablar acerca de todas esas tradiciones y todas las reflexiones que se hacen en este momento de la Semana Santa. Igualmente, cuáles son los consejos que dan los guías espirituales, cómo se aplican esos consejos a la vida diaria, no solamente a un momento X del calendario. Para eso va a acompañarnos el pastor Nuno Banda, que está con nosotros en el estudio, a quien agradezco mucho, pastor. Gracias. No, gracias a ustedes por Muy la invitación. amable. El pastor también tiene un trabajo interesante con los jóvenes y vamos a hablar de eso más adelante. Pastor, ¿cuál es la reflexión que se hace en Semana Santa? Explíquenos. Bueno, la reflexión creo que la primordial debería siempre ser recordar que esta es la semana donde entra Jesús a Jerusalén, una entrada triunfal, donde lo celebra, todo el mundo está gritando Hosana, Hosana al Hijo de David. Pero mucho sucede en estos 7 días, esta semana mayor, porque entra celebrado, después pasa a ser un criminal, donde es sentenciado ya por el pueblo judío y Poncio Pilato, y termina con la crucifixión, pero gracias que al séptimo día resucita ya con poder venciendo a la muerte. Esto es algo para lo que deberíamos como pueblo reflexionar y de verdad tratar de entender qué significa todo esto. A ver, pero ese procedimiento tiene cada día una lección distinta. Claro, ¿Es por así? ejemplo, acabamos de pasar Domingo de Ramos, o que viene siendo la entrada triunfal, donde se celebra que Jesús llega a Jerusalén sabiendo que ya es la última semana antes de pasar por lo que viene siendo la crucifixión. Y el pueblo lo celebra, lo vitupera, empieza a celebrarle declarando que él es el Hijo de David, que traducido viene siendo también el Hijo de Dios, reconociendo, ¿no? Y eso sucede el primer día de la semana, en domingo. Okay. Y de ahí entonces todos Y de los ahí va otros días avanzando, se claro. entienden. Ahora, ¿cuál es el mensaje que usted le daría a los fieles con respecto al tema de la Semana Santa? El mensaje no solamente en materia espiritual, sino en materia de poder acogerlo en la vida diaria, La de cómo practicidad. reflexionar exactamente. Sí, claro. Creo que muchas veces esperamos como seres humanos momentos y acontecimientos como para prestar más atención a ciertas áreas de nuestra vida. Y creo que esta semana se presta para reflexionar más en el ámbito espiritual. Hablando de la crucifixión, habla de un gran sacrificio, un gran amor de parte de Jesús hacia nosotros para salvar a la humanidad. Y creo que las prácticas de Semana Santa son cosas que se pueden hacer fuera también de Semana Santa. Estamos hablando de la oración, de reflexionar en cómo estoy viviendo yo tal vez y cómo eso afecta no solamente mi vida, sino a la gente que me rodea. Creo que todo el mundo quiere ser una buena influencia, ya sea para sus hijos, su esposa, su esposo, o si tiene compañeros de trabajo, familia, lo que sea. Siempre creo que el deseo debe ser de ser una buena influencia hacia ello. Y creo que al meditar en lo que significa el sacrificio, nos ayuda a ser un poco más humildes también, a no exigir y demandar tanto, sino aportar. A mirarnos nosotros también antes de decirle al otro cualquier Antes de juzgar cosa. al otro, sí. Porque siempre el ser humano tiende a hacer eso, ¿no? Claro, sí, sí. Incluso hasta por la apariencia. Mire, pastor, yo sé que en tiempos difíciles, muchas veces, según la vida de cualquier ser humano, se apega a la fe en algunos casos. Correcto. ¿No? Y reza mucho. Pero a veces siente que esos rezos nadie los escucha. ¿Qué usted le diría a una persona que se encuentra en esa situación? Bueno, si bien es cierto que no todas las oraciones que uno hace se responden de la manera que uno quisiera, yo creo en un Dios que es soberano, un Dios que sabe lo que está haciendo, que no ha perdido el control. Si puede mantener las estrellas en su lugar y este mundo girando exactamente como reloj. Sí, donde tiene que estar, creo que Él sabe lo que está haciendo. Entonces, pongo un ejemplo. Si yo oro de manera, de la siguiente manera: Dios, ayúdame porque quiero, hablando de los jóvenes, quiero que me vaya bien en este examen. Quiero sacar la calificación necesaria porque necesito avanzar con mi educación. Pero no hago la tarea de estudiar, de repasar. Entonces, esa oración, ¿cómo se puede contestar? Siempre tiene que tener
el ayúdate, yo te ayudaré, ¿no? O sea, siempre debe de haber una Sí, parte que uno sí. pone, pero a veces cuando la gente pone de su parte también, no siente que tiene Correcto. resultados y muchas veces se siente Abandonado. menoscabado, abandonado y dice, Abandonado. ¿pero qué no me escuchan? Sí, y esa es la parte creo que mucha gente tal vez le afecta en el continuar creyendo. La fe, porque estamos hablando de un tema de fe. La fe, dice la misma palabra de Dios, que es la certeza de lo que se espera. Es decir, tengo una certeza de lo que estoy esperando. Dice la convicción de lo que no se ve. Tengo una convicción, aunque no lo estoy viendo, de que va a ser. Entonces, mucha gente se aferra a eso mientras está en la oración. Y como dije, Dios es soberano y no pretendo yo conocer la totalidad de lo que Dios piensa y cómo, Claro. cómo tiene su plan para ejecutarlo. Pero pongo un ejemplo. Durante COVID, que parece que fue ayer, ya han pasado 4 años de la pandemia. No, como pero- como tres. Bueno, estamos hablando de 2020. 20 empezando, Y 2020. este mes ya cumplimos. Tres años. Yo también fui afectado por la pandemia en el 2020, finalizando en noviembre, también estuve contagiado, pensando que sería un resfriado común, como mucha gente lo describía. Sin embargo, a mí sí me pasó factura. Duré una semana en la casa y iba de peor en peor, hasta que por fin, recomendación del doctor, ir al hospital porque estaba saturando ya solamente 63% De oxigenación. de oxigenación. Y era increíble porque uno se va deteriorando. Sin embargo, al llegar ahí, pensé, me van a poner oxígeno, me van Y a chao, nivelar. pescado. Y en 2 días regreso a casa. ¿Qué pasa? Que ahí todo se fue de mal en peor. Como dije, me tuvieron que entubar y duré 23 días en coma. Ah, wow. Sin esperanza. Estoy hablando de coma donde los doctores decían, mira, ya no hay nada Listo. que hacer a mi esposa. Mi esposa tenía COVID en la casa con mi hijo. En ese tiempo nadie visitaba los hospitales ni Sí, nada. claro. Pero hubo una comunidad que yo pastoreo jóvenes y mi esposa con ellos, más de 1000 jóvenes, se conectaban todos los días, noche y en la tarde, a orar. Qué interesante. Ahora, Espéreme. Sí. Me deja eso para el siguiente Claro que sí. bloque, porque quiero hacer una pausa y sí me interesa saber cómo le fue después del coma. Está interesantísimo. Oye, pensando que iba a hablar de otros temas, pero me ha apasionado esto. Una pausa. Antes de ir a la pausa, el pastor nos estaba comentando una experiencia que tuvo durante el COVID, que lo metieron al hospital pensando que él en unos días saldría, pero todo se complicó, lo entubaron y cayó en coma, dice usted. Fue un coma, A sí. ver, platíqueme qué pasó. Bueno, durante ese periodo, como dije, era muy complicado aquí en Panamá y la noticia que le daba a mi esposa una vez por día, una llamada diciendo la situación no pinta bien, no logramos despertar a Nuno, a los pulmones están muy lacerados. Entonces mi esposa, junto con los chicos que pastoreamos, empezaron una cadena de oración, Sí. y orando. Y muchas veces cuando uno piensa en la oración, piensa que es una manera de torcerle el brazo a Dios, pero la oración no es eso, es una comunicación, es pedir un deseo, Sí, no un es deseo. orar, es dialogar, pero también es escuchar. Entonces, dentro de esas oraciones se crea esperanza. Exacto. Y es lo que nosotros, obviamente, como cristianos, queremos que el mundo entienda, que hay esperanza. Y aunque las cosas no siempre suceden como uno quisiera, no significa que Dios está ausente o Dios no está en la escena. Tal vez no es lo mejor para uno. O hay una lección que aprender en todo. Y eso es la realidad. El que no está en la religión, por así decirlo, y es sabio, le gusta crecer, sabe que en todo momento, aún los fracasos, hay lecciones que aprender. Cuando tú combinas eso con lo que viene siendo la fe en Dios, sabes y crees lo que dice la palabra. Todas las cosas ayudan para bien para los que amamos a Dios. Entonces, tal vez no se conteste como yo quiera. En mi caso, pues pude después de 23 días despertar. ¿Usted despertó solo o cómo? Desperté solo. Los doctores le dijeron a mi esposa, vamos a quitarle los sedantes. Ya no vamos a medicarlo. Aquí van a suceder 2 cosas. O despierta o se muere. Ah, ya no. Depende de uno. Y mi esposa dijo, no, depende de Dios. Claro. Porque por esto estamos orando. Y 1 de enero hicieron la diligencia y yo en 5 días desperté. Después de 5 días, Después de 5 días de quitarme los sedantes, desperté. y pobre su mujer tuvo que haber estado, y ese era un lapso
que preveían los médicos? No, ¿5 días? ellos no sabían qué iba a pasar. O sea, dijeron, tenemos que ya dejar de hacer... Que él haga su Sí, propia... porque ya todo lo que está en el libro, por así decirlo, Sí. ya lo hemos hecho. Ya depende totalmente ¿Y de qué, él. cuando se levantó, cuando se despertó, qué pasó con usted? Bueno, desperté, no entendía la totalidad de lo que había pasado, pero la doctora y la enfermera que estaban en ese momento ahí corrieron a verme porque vieron que abrí los ojos y dijeron, no estás despierto. Y querían asegurarse, así que me preguntaron, ¿sabes dónde estás? Yo ya no estaba entubado, había pasado demasiado tiempo, tuvieron que ponerme una traqueotomía, Uy. hacer una traqueotomía. Igual no podía hablar, entonces traté de hablar, me dijeron, no puedes hablar. Y me dijeron, ¿sabes dónde estás? Y yo con los labios dije, hospital. Muy bien, sabían que estaba ya consciente. Y yo, al ver que estaba así, me dicen ellos, has pasado por una gran batalla, estabas en coma y no podías despertar. Y yo inmediatamente pensé en mi familia, en mi esposa y mi hijo. Y dije, ¿qué pasó? ¿Cuántos días han pasado? ¿Dónde están ellos? Claro, No uno tuve se comunicación preocupa, claro. durante ese tiempo en el hospital previo al coma tampoco. Y empecé a llorar porque no sabía cómo comunicarles ni tampoco cómo sentirme. Y aquí es donde yo digo que Dios siempre está en control de todo. Porque ella, sin saber lo que estoy pensando, no había manera. Yo estaba llorando de una manera ya descontrolada. Pero ella me dice, ten paz, tranquilo. Tu esposa y tu hijo están bien. Están con tus suegros, están fuera de peligro, no tienen COVID, están bien. Ella, ¿cómo iba a saber que ese era el pensamiento que yo tenía? Bueno, es muy difícil que lo sepa, pero sí es posible entender que usted estaba preocupado por ellos. Sí. Y cuando usted experimentó el coma, ¿no se acuerda de nada, de nada? Sí, ¿Qué fue hubo que en experiencias, ese momento ¿no? que son más que nada sueños. Son ¿Qué? sueños que he podido ¿Se acuerda? compartir. Sí, claro. Dios me ha dado la oportunidad de ir, como trabajamos con jóvenes, ir a diferentes partes de la ciudad, trayendo esa esperanza a través de este testimonio, a través de la experiencia. Y uno de esos momentos que recuerdo era donde me sentía, bueno, repito, yo no sabía que estaba en coma. Yo estaba dormido y estos sueños llegaban, pero recuerdo estar precisamente en un sueño donde estaba como en una habitación oscura. No había luz de nada, pero me veía yo a mí y veía como un spot solamente en mi persona. Pero empecé a sentir como que esa oscuridad empezaba a crecer y me empezaba como a arropar y me llenó de mucho temor y miedo. Y uno dirá, un pastor lleno de miedo, sí, los pastores también tenemos Claro, miedos. son seres humanos. Sí, y dentro de eso empecé a escuchar como si fuera un sonido de brisa que se intensificaba. Entonces más temor cogí. Y la gente dirá uno que está loco, pero sentí como del brazo izquierdo como que me quisieron jalar en medio de la oscuridad, pero del brazo derecho sentí que también alguien me agarraba fuertemente, como un tira y jale, y no permitía que me llevara a la izquierda. Y el sonido, esa intensidad y el sentir, pero cuando tengo el brazo derecho que me están agarrando, y yo estoy viéndolo como en una película, me empezó a inundar una paz porque sentí, no lo escuché, sino sentí que me decía, estás en mis manos y de mis manos nadie te puede arrebatar. Y eso me trajo una paz profunda. Y por ahí pues termina el sueño, ¿no? ¿Y sentía frío mientras que estaba en ese sueño? En el coma no sabría decirle si sentía frío, ¿no? En el sueño, no, sentía mucho temor, sentía como, no sé cómo explicar, el vacío de la oscuridad. ¿Y después qué pasó eso que seguía en el sueño? Bueno, no, ya terminó. Y ahí terminó. Sí. ¿Y ese fue el único? ¿O No, cómo? hubo varios que de repente, en alguna otra ocasión, si gusta, podemos hablar de ellos, porque son extensos. Ya no me pregunte tanto de mis sueños. No por eso, sino porque creo que tienen un significado cada uno para... Pues claro, por uno eso. muy personal y otros tal vez que sí para compartir, pero creo que la realidad de todo lo combinado es poder decir que a través de la gente que estuvo orando, pude yo tener la oportunidad. Y no como dije, no es una forma de torcerle el brazo a Dios para que haga algo como yo lo quiero, sino que nos da esa esperanza de decir, tú lo puedes hacer. Es interesante. No, le hacía las preguntas porque muchas veces las personas que se recuperan de este tipo de lapsus, o sea, el coma siempre es algo para mucha gente, un motivo de estudio, ¿no? ¿Qué pasa en el cerebro, etcétera? Y más bien también llega a tener muchas experiencias espirituales. Por eso se lo hacía
se lo preguntaba, pero déjeme hacer la pausa, Sí, Pastor. claro. Vamos a regresar también con la labor que él hace con la juventud, que es muy interesante, y conocer cuáles son las preocupaciones de los jóvenes, cómo los orienta él. Una pausa. Hoy conversamos con el pastor Nuno Banda. Él es un pastor de jóvenes. Si ya nos ha platicado algunas experiencias interesantes que ayudan también a reconciliarnos también nosotros mismos con nuestros problemas y enfrentarlos Sí. para poder sacar adelante nuestra vida, ¿no? Pero yo me imagino que a usted le llegan muchos jóvenes pidiéndole algún consejo, alguna orientación. ¿Cuáles son las preocupaciones más frecuentes que usted escucha de ellos? Los jóvenes quieren saber quiénes son, quién soy yo, qué propósito tengo. Y eso es, creo que una pregunta universal. Sí, ¿a qué vine? ¿A qué vine? ¿Por qué estoy aquí? Porque se sienten a veces perdidos, se sienten como que no encajan en ciertos grupos, a veces dentro de la misma familia, dependiendo de lo que es la dinámica familiar. Entonces es una pregunta muy común, ¿no? Y llegan a la iglesia o llegan al grupo como buscando esa respuesta que creo que es importante, ¿no? Y la principal. A algunos se les ha dicho, ¿no? Tú eres un bueno para nada, o fuiste un accidente, o sea, cosas que no debería nunca un ser humano escuchar. Sin embargo, suceden en nuestro tiempo y llegan con esa pregunta. Ese dolor, claro. Y ese dolor, o sea, entonces, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué propósito puedo tener? Nuestro trabajo, nuestra labor es dejarles saber que cada uno de ellos sí tiene una función especial y tiene un rol muy importante dentro de este mundo. La pregunta es cómo lo encuentran. ¿Cómo lo encontramos? Es la pregunta. Y muchos lo buscan. Si se da cuenta, hay pandillas, hay drogas, hay alcohol, lo buscan en el sexo, lo buscan en cualquier otra cosa para ver si esto es lo que me llena, a ver si esto es lo que me va a hacer sentir completo. Y nosotros les dejamos saber, hey, tú puedes sentir cierta satisfacción, claro, con todo esto que he nombrado. Sin embargo, a la final siempre vas a llegar a un vacío. Encontramos a gente que dice, bueno, cuando tenga mucho dinero, y aunque el dinero sí trae placer y ayuda y todo lo demás, a la final, ¿cuánta gente muy acaudalada? Hemos escuchado una triste historia de un desenlace donde no les llenó de felicidad y terminan quitándose la vida. Lo que les dejamos saber a ellos es que Dios sí quiere bendecir tu vida. Dios quiere darte gozo, quiere darte paz, quiere que prosperes en tu vida, quiere que seas algo productivo para la sociedad, claro, los estudios. Pero más allá de eso, por encima, está la oportunidad de tener una relación uno a uno con Dios. Sí, Con esto no estoy hablando de religión, estoy hablando de relación. Espiritualidad. Pero, pastor, me imagino que su trabajo con los jóvenes resulta también un poco una lucha, ¿no? Entre Claro. la espiritualidad y lo material. Sí. Entre tener dinero, porque es que es lógico, ¿no? La verdad es que el mundo es un mundo consumista, por lo menos en nuestro país. Estamos pensando qué nos vamos a comprar, qué vamos a hacer. No toda persona tiene un equilibrio mental. Correcto. Es difícil lograrlo y es muy difícil conservarlo igualmente. ¿Cuál consejo usted le da o qué le dice usted a un joven que le diga, mi amigo tiene mucho dinero y yo no tengo? Es más, yo no delinco y él sí, y yo soy el que está fregado. ¿Qué le responde? Yo le respondería con qué tipo de paz de verdad tiene ese amigo. Porque cuando uno hace, vamos a decir, negocios ilegales, uno siempre está pensando, ¿qué si me atrapan? ¿Qué sucederá el día que descubran lo que está sucediendo? Entonces, así como llegó, así se va. Y el dinero, como dije, es un tema muy particular. De hecho, la Biblia habla mucho sobre el dinero y dice que el dinero sirve para todo. Sin embargo, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces, a estos jóvenes les decimos, mira, sí, Dios quiere que prosperes, Dios quiere que tú crezcas en finanzas y todo, pero cuando tú conoces quién tú eres, tú vas a poder manejar bien tus finanzas, no solamente para ti, sino también para algo más grande que tú. Esta generación lo que busca es tener un propósito. Sí. Y se encuentra cuando tú empiezas a servir a otros, a poner a otros antes que a ti. Y decir, sabes, estoy agradecido que tengo, tal vez no tengo la casa más grande de la barriada, tal vez no tengo todas las comidas que yo quisiera, que veo que suben en Instagram y demás, tal vez no viajo, pero sabes, estoy agradecido con lo que tengo. Y de lo que tengo yo puedo compartir con los que menos tienen. Y eso creo que es un principio que la fe nos permite practicar, donde dice,
que es mejor dar que recibir. Pero cuénteme de un milagro que usted haya, pues no puedo decir presenciado, pero que sí haya visto, pues. Bueno, O que le haya pasado, no tanto personal, tal vez a otro. claro, hablaré de dos. El primero es en mi vida. El milagro más grande en mi vida no fue salir de un coma. Fue de verdad sentir cómo Dios tomó mi vida y me la cambió y la transformó de ser de verdad alguien que no soy ahorita, aunque no soy perfecto, tomar una vida deshecha y darle propósito. Es el milagro más grande que puedo decir, lo puede hacer con cualquiera. El otro milagro, aparte de sacarme a mí del coma y todo lo demás, mi esposa también sufrió un encefalitis agudo hace 8 años, cuando mi hijo tenía 3 meses de edad. Y los doctores no sabían tampoco qué tenía, el cerebro se le empezó a hinchar, perdió movimiento del lado derecho, perdió el habla y los doctores no sabían qué hacer. Pasaron un par de días en el hospital y los doctores me dijeron, como no sabemos, no podemos detener la hinchazón, lo más probable es que muera. Y si no muere, va a quedar en estado vegetal. Bueno, como dije, hay poder en la oración y en la fe. Y cuando nosotros creímos y oramos, mi esposa en 18 días pudo no solamente recuperarse, sino salir caminando del mismo hospital. ¿Y los doctores qué Y dijeron? los doctores, cuando fuimos con el neurólogo, dijo, díganos, doctor, ¿qué le llamaría a usted esto? Porque no sabían qué era. No supieron qué era hasta 2 meses después que salió del hospital ella, que ¿Y mandaron por qué estudios. fue después de Es que era una encefalitis aguda a través de una bacteria. No, pero ¿por qué después de 2 meses? Porque tuvieron que mandar los estudios a Estados Unidos y es lo que tardó, porque O sea, lo complejo que era el caso. imagínate. Aquí estoy resumiendo, ¿no? Pero Claro. el caso era muy complejo. Y le dijimos, entonces, ¿cómo usted describiría lo sucedido? Claro. Esto no es nada más, dijo él, que un milagro. Pues qué bonito mensaje para terminar la entrevista. Sí. De verdad, pastor, le agradezco mucho su visita, le deseo muy buena suerte. Muchas gracias. Y bueno, yo quisiera que le diera un consejo a cualquier persona que en este momento se encuentre pasando por un momento difícil. Claro que sí. Por favor. Bueno, yo lo que diría es, tenemos la oportunidad en esta semana de reflexionar en lo que Dios es y quién Él es. Y Él es el Dios Todopoderoso. Y yo te animo que en esta época de Semana Santa reflexionemos en de verdad la necesidad que tenemos de este Dios y aprovechar el momento para buscarle a Él, no una religión ni la tradición, porque de eso hay mucho, pero esa relación que Él quiere tener con nosotros, la esperanza que solamente Él nos puede dar y también la paz que estamos tanto buscando. Si tú de todo corazón le buscas a Dios, dice la palabra, que tú le vas a hallar. Y cuando tú te encuentras con Él, no lo vas a soltar. Claro. Él me atrapó a los 16 años, yo tengo 42 y no pienso nunca dejarlo. Al contrario, cada día me muestra su fidelidad una y otra vez y lo quiere hacer con cada uno de nosotros. Gracias, pastor, muy amable, de A verdad. ustedes. Que tenga mucha suerte. Y gracias a usted, que termine de pasar bien la Semana Santa. Nos vemos la próxima. Las noticias en contexto con Adela Coriad.